¿Qué pasa cuando un dios no griego, no egipcio, pero vikingo cae de repente a la Tierra? Pues que todo el mundo se vuelve loco viendo lo que se trae del espacio exterior. Las ladies no pueden quitar su ojo y los hombres andan celosos. Pero así es como funciona la mitología, señores. Hoy presentamos Thor, la primera entrega por parte de Marvel Studios que se adentra en un mundo más fantasioso de lo que habíamos visto hasta ahora. Exploramos nuevos mundos como el hogar de los dioses nórdicos Asgard y su tecnología o poderes mágicos que hasta ahora no se habían presentado en este universo. En mi opinión, es una buena película que hace su trabajo de presentar nuevos personajes y setear nuevos mundos y localizaciones. Si bien ha envejecido mal, ya que la gente lo compara con las películas más recientes del MCU, donde Marvel ya había dado con la tecla de cómo introducir a sus nuevos personajes, la verdad es que merece la pena echarle un vistazo. Tiene un reparto lleno de estrellas como Anthony Hopkins o Natalie Portman, y dos aciertos en el casting que hicieron que dos actores no tan conocidos en la época como Chris Hemsworth y Tom Hiddleston acabaran siendo superestrellas ahora mismo. De hecho, para el papel de Thor, el propio Tom Hiddleston hizo una audición y se puso cachas y todo para pillar el papel, pero finalmente la decisión quedó entre los hermanos Chris y Liam Hemsworth, y claramente, como podemos ver, Chris se lo llevó. En cuanto al papel de Loki, hubo audiciones por parte de actores como Charlie Cox, quien posteriormente sería Daredevil en las series de Netflix, y hasta el propio Jim Carrey, quien había hecho La Máscara, y en esa peli, esa máscara casualmente pertenece a Loki y le da sus poderes a quien se la pone. Pero como vemos, al final acertaron dándoselo al gran Tom Hiddleston. Así que poneros cómodos y haz unas palomitas, que esto comienza echando chispas. Nos situamos en Puente Antiguo, New Mexico, donde vemos a tres personas en una van llena de tecnología realizando algún tipo de experimento. Estas tres personas son Eric Selvig, Jane Foster y Darcy Lewis, astrofísicos de la Universidad de Colbert que ya vimos en la película de Hulk. De repente, el cielo se pone chungo, lleno de rayitos y mierda que hace un segundo no estaba, y la mejor idea que tienen es irse al epicentro del tornado que se está generando. Claro que sí, chavales, la ciencia o la vida, estos lo tienen claro. En medio de todo el drama acaban atropellando algo que parece ser un hombre. Entonces entran los créditos y se escucha la voz del majestuoso Anthony Hopkins, quien hace de Odín, contando su historia y cómo ayudaron a los de la Tierra a combatir a los gigantes de hielo, empezando por el pueblo de Tornsberg en tierras vikingas. En una guerra continua donde los asgardianos acaban el conflicto con los gigantes tras vencerles en su propio hogar de Jotunheim, vemos aquí que Odín ha perdido un ojo durante esta guerra, lo cual le da el look característico que tiene en la mitología. Lo curioso es que en realidad en la mitología nórdica, Odín se arranca el ojo voluntariamente para conseguir más sabiduría y ser consciente de todo lo que pasa alrededor suyo, ya que lo que más le importa a este dios es tener conocimiento sobre todo. Entonces nos presentan Asgard y se ve una pedazo de celebración por Thor, el cual está a punto de ser coronado como nuevo rey de Asgard, y el tío lo anda gozando de lo lindo, encandilando a las nenas y hasta su propia madre. Pero todo se jode cuando de Strangis entran unos gigantes a la cámara, donde Odín guarda todas sus reliquias, para tratar de recuperar la reliquia de los gigantes de hielo. Entonces Odín, para la ceremonia, saca su propio Iron Man y se carga a los tres pobres gigantes. Los tres dioses, Odín, Thor y Loki, van a la cámara a ver qué ha pasado, y Odín y Thor se ponen a discutir, donde Thor le pide a su padre que vayan a darle una lección a los gigantes por lo que han hecho, y Odín se niega, lo cual hace que Thor se enfade porque él quiere ver sangre y destrucción y no le deja el papá. Así que se reúne con su hermano y sus amigos, quienes son Lady Sif, quien en la mitología griega es la esposa de Thor, pero aquí veremos que no, que le ponen malas terrícolas, y sus tres amigos, Fandral, Hogun y Volstagg, quienes no existen en la mitología nórdica y fueron creados por Stan Lee y Jack Kirby. Entonces Loki le empieza a malmeter ideas en la cabeza y le convence para que vayan a Jotunheim ellos mismos. Aquí conocemos a Heimdall, interpretado por Idris Elba, el cual es el guardián de la entrada a Asgard y el que maneja lo que se conoce como el Bifrost, que es la manera que tienen los asgardianos de viajar a otros mundos. La tropa llega a Jotunheim y se encuentran con el rey de los gigantes Lofi. En un principio parece que iban a entrar en razón y abandonar el planeta, pero entonces el colega de Lofi se cree que es el que la tiene más grande y le llama princesa Thor, lo cual desencadena una tragedia para su gente. Eso sí que es ser un líder campeón. Aquí se empiezan a hostiar entre todos. Vemos que un gigante toca a Volstagg en el brazo y hace que este se empiece a congelar y a gritar de dolor. Pero también vemos que a Loki le sucede lo mismo y sin embargo no siente nada, solo ve su piel azul un momento para volver a ponerse normal. Empiezan a retirarse nuestros colegas mientras un bicho enorme les persigue hasta que Thor se saca el Mjolnir y de un headshot
lo deja muñeco. Es entonces cuando hace aparición Odín para salvar a sus niños y regresar sanos y salvos a Asgard. Odín y Thor vuelven a discutir. Odín está hasta la polla de su hijo de ser un malcriado y no pensar las cosas más que dar con el mazo a Tokiski. Es entonces cuando toma la decisión de que Thor no es digno de llevar el martillo ni portar sus poderes y lo exilia a la Tierra. En esta escena, el director Kenneth Branagh, quienes algunos reconocerán por ser Gilderoy Lockhart en Harry Potter, le pidió a Anthony Hopkins que improvisara esta escena, y su actuación fue tan intensa y tan buena que tanto Chris como Tom tuvieron que mantener la compostura, como vemos en la cara que hace Chris aquí. Vemos que Odín pone un hechizo en el Mjolnir para que aquel que sea digno pueda tomar el poder de Thor. Y es aquí donde reconectamos con el inicio de la película, donde ahora vemos que la persona que Jane y demás atropellan es el propio Thor, que ha llegado desde el Bifrost. Thor se levanta y empieza a tratar de hablar con Heimdall y su padre, y claro, los tres físicos ven que este tipo está de la olla, y entonces Darcy hace lo más lógico, que es tasear al colega. Me parece curioso que al ser exiliado se convierte en humano. Es lógico que al no ser digno de Mjolnir ya no puede usar sus poderes, pero de ahí a que su fisiología de asgardiano cambia a humano no tiene mucho sentido. Ya veremos que es un humano fuerte por lo cachas que está, pero aún así no tiene sentido que no mantenga su fisiología asgardiana. Después de dejarle vegetal con el taser, lo llevan al hospital, lo cual no le hace mucha gracia al vikingo, pero entre unos cuantos enfermeros son capaces de sedarle. Ahora vemos que un tipo random está por la carretera y ve un cráter, y decide ir a ver qué cojones es eso, y se encuentra con el Mjolnir ahí aparcado. Esta persona es Michael Straczynski, quien escribió cómics de Thor entre 2007 y 2009, y de hecho escribió partes del guión de esta película. De vuelta en Puente Antiguo, Jane se da cuenta que del efecto meteorológico había una silueta de una persona, por lo que deduce que ese es Thor y va a buscarlo al hospital. Y como esto es América, qué mejor que cuando hay algo que atrae a la gente también se monta en una barbacoa y la fiesta madre para ver quién es capaz de levantar el mazo. Ni el propio Stan Lee tirando con su camioneta es capaz de levantarlo. Entonces vemos la escena post créditos de Iron Man 2, en la que Coulson le avisa a Fury de que ha encontrado el objeto que había caído. Volvemos con Thor, quien tiene por contrato el mostrarse en todo su esplendor para atraer a más gente a los que les gustan otra cosa que no sean los superhéroes. Como ya vimos en la saga Twilight, pasa lo mismo con el lobito. Era el contrato estándar de la época y eso que aún nos queda el capi. De vuelta en Asgard tenemos a Loki cogiendo la reliquia de hielo y tras tenerla en sus manos por un tiempo, vemos que su piel ha cambiado completamente y se ve como un gigante de hielo en miniatura. Aparece Odín y Loki le pide explicaciones. Entonces este le cuenta que cuando estuvo la guerra de los gigantes, encontró un bebé que había sido abandonado, supuestamente porque no tenía el tamaño de gigante. Así que Odín se lo quedó y este bebé por supuesto es Loki, hijo del propio Loki. Esto le afecta a Loki de manera que ahora entiende por qué Thor siempre iba a ser el rey de Asgard y se lo recrimina a Odín, quien le empieza a dar un chungo y al final decide echarse una siestecita. Thor está desayunando y gozando de la vida terrícola cuando entra un tipo hablando de un objeto que nadie puede levantar. Así que Thor se levanta y decide ir a buscar su macete. Jane y los demás vuelven a su laboratorio donde se encuentran con varios agentes de S.H.I.E.L.D. y el propio Coulson, confiscando toda la investigación que llevaban. Así, porque pueden. Sif y los tres guerreros van a visitar a Odín para pedir que traiga de vuelta a Thor, pero descubren que ahora es Loki quien está en el trono. Jane está hasta las cojones de lo que ha pasado, por lo que decide llevar al loco de Thor allá donde quiera. Sil ha montado su chiringuito alrededor del Mjolnir y entonces Thor se pone en modo comando y entra al lugar como si nada, hostiándose con todo el que se encuentra, que para ser América me parece raro que no quieran usar sus armas de fuego. Como vemos aquí por ejemplo, el tipo lleva la pistola en la mano y en vez de esperar a que asome el colega se mete en plan YOLO a intentar darle una colleja o algo y claro, el tipo que está lleno de esteroides te la casca de una leche. Entonces Coulson pide a alguien que busque una posición alta para ver qué está pasando. Y aquí vemos un tipo que tenía un arsenal cojonudo de francotiradores y metralletas, decide pillarse un arquito. Oh vale. Este tipo es el agente Barton, alias Hawkeye, quien es interpretado por Jeremy Renner, quien será importante en el futuro del MCU. Finalmente Thor consigue llegar al martillo. Barton lo tiene a tiro, pero Coulson le dice que espere ya que quiere ver qué va a pasar. Por desgracia para Thor, no es capaz de levantar el mazo y a partir de aquí se da cuenta de que algo está mal con él, al no ser digno de levantarlo, lo cual le va a hacer ver las cosas de manera distinta a partir de ahora. Thor es arrestado y está siendo interrogado por Coulson, quien piensa que es un mercenario. Entonces se marcha y aparece Loki, quien vuelve a malmeter y a engañar a su hermano, diciendo que Odín está muerto, cuando en realidad está en una especie de coma llamado el sueño de Odín. También le dice que ahora tiene que ser el rey a la fuerza, joder qué penita, y que su madre ha prohibido que vuelva a Asgard. Llega Erik Selvig y muestra una identificación falsa sobre Thor con el nombre de Donald Blake. En los cómics, este era el alter ego de Thor cuando está en la Tierra, que es un médico que no recuerda que es Thor hasta que toca el Mjolnir. Coulson por alguna razón, después de todo el lío que ha montado Thor, deja que se vaya, aunque manda a sus agentes a que los sigan. Thor y Erik tienen una charla mientras se ponen hasta arriba de cerveza y tequila, donde vemos como a Thor le ha afectado todo lo que le ha dicho Loki y empieza a hacerse más humilde y a entender a su padre. Volvemos a Jotunheim, donde Loki se reencuentra con su padre. ¡Hola!
Ay, qué bonito. Y desvela que él fue quien enseñó a los gigantes el acceso a Asgard sin que Heimdall se enterase, porque quería arruinar la coronación de Thor. Entonces pacta un trato con Loki para que este se infiltre en Asgard y asesine a Odín. Cuando Loki vuelve a Asgard, se encuentra con Heimdall, quien está ya sospechando desde hace tiempo sobre las intenciones de Loki. En la Tierra, Thor deja a Eric que descanse en el trailer, ya que está hasta las trancas de alcohol, y aprovecha para tener un momento romántico con Jane en un fueguito y a la luz de las estrellas. Sif y los tres guerreros deciden desafiar la orden de Loki de no buscar a Thor, y junto con la ayuda de Heimdall son teletransportados a la Tierra. Loki ve cómo esta gente se ha ido para la Tierra, lo que no le gusta ni un pelo, y decide llamar al Destroyer para que se cargue a todo Kiski. Is there a Renaissance fair in town? Called in. At base, we've got Xena, Jackie Chan and Robin Hood. Thor se reencuentra con sus amigos y los tres terrícolas flipan al ver a los otros cuatro locos parecidos a Thor. Sif le dice a Thor que su padre todavía vive, con lo que Thor empieza a flipar en colores, no creyéndose que su hermanito le ha mentido. Como Thor no se ha enterado de los chanchullos de su hermano, dado su sobrenombre de Dios del engaño. Vemos que Loki congela a Heimdall por su traición y finalmente manda al Destroyer, quien va destrozando, como buen Destroyer que es, todo a su paso. Thor y el resto empiezan a evacuar a la gente del pueblo y Sif y los tres guerreros tratan de parar al Destroyer, pero este tiene demasiado poder para ellos. Al final es Thor quien, con todo su porte de macho vikingo, se planta frente al Destroyer y trata de razonar con Loki, quien le da la razón a su manera. Thor parece que la va a palmar cuando este acto de humanidad para salvar al resto resuena en Odín, y entonces el Mjolnir también reacciona y el sólido viaja de vuelta hasta Thor, quien se recupera de sus heridas y vuelve a tener de vuelta todo su poder. Entonces se saca el paquete y a base de tornados y rayitos destroza al Destroyer. Ahora se muestra en su puro esplendor ante Jane y acuerda con Coulson que devuelva todo a Jane y le promete que la Tierra estará bajo su protección. Thor empieza a llamar a Heimdall para volver a Asgard y este consigue escaparse de su prisión de hielo. Y antes de irse, Thor le da un besito a Jane, pero esta, que anda más mojada que una sirena, se come a Thor vivo. Una vez en Asgard, vemos que Loki se ha infiltrado en la cámara de Odín y deja su ruleta a Frigga. Entonces, en vez de matarlo de una como buen villano que se precie, tiene que dar su discursito de soy el puto amo y nadie me puede parar. Y por supuesto, es parado por sorpresa por Loki, quien había maquinado todo para hacerse ver como el héroe de Asgard y mata a Loki. Pero la alegría le dura poco, porque Thor aparece después y confronta todas sus mentiras en frente de su madre. Loki se dirige al Bifrost con la intención de cargarse Jotunheim y poner fin a la guerra a su manera, ya que si el Bifrost queda abierto por mucho tiempo en uno de los reinos, es capaz de destruirlo como si fuera la estrella de la muerte. Thor viene a parar a su hermano y vemos el cambio de actitud de Thor, donde muestra compasión por la raza de los gigantes, mientras que Loki muestra sus celos por haber descubierto que era adoptado y sus papás nunca le quisieron más que a Thor, y ahora anda como loca queriendo destruir todo. Después de una agitada pelea entre martillo y lanza, Loki trata de liársela a Thor con sus poderes, pero Thor consigue sacárselo de encima y dejar incapacitado a Loki con el martillo como pisa personas. Thor, al ver que no hay manera de parar el Bifrost, decide cargarse el puente, lo cual hace despertar a Odín por este acto de generosidad, donde sabe que no va a poder visitar a Jane de vuelta. El Bifrost explota y cuando parece que tanto Thor y Loki la van a palmar y se van a perder por el espacio, aparece Odín y les salva. Loki decide dejarse ir cuando ve que Odín no está de acuerdo con sus actos y desaparece en las profundidades del espacio. Más tarde vemos a todos celebrando que se ha vuelto a la normalidad, pero Thor anda en modo depresión porque ya no puede ver a su primer amorcito, que después de 3000 años o así que tiene, y todavía virgen, ¿quién lo diría? You'll be a wise king. There will never be a wiser king than you. La película acaba con Thor hablando con Heimdall, donde este le dice que hay maneras de viajar entre los mundos como demostró Loki, y le dice que ve a Jane y esta está buscándole como puede. Entonces entran los créditos, por lo que por cierto fueron grabados con el telescopio Hubble durante 18 meses. Y en la escena post créditos vemos que Nick Fury ha llamado al Dr. Selvig para que investigue un juguetito interesante que tiene Shield, un cubo brillante azul. Entonces Surprise, motherfucker! Loki sigue vivo y vemos cómo controla mentalmente a Selvig para que se ponga a estudiar este artefacto. Well, I guess that's worth a look. Well, I guess that's worth a look. Hasta aquí la primera de Thor, una entrega que, como ya he dicho al principio, cumple su función de presentar nuevos personajes y un nuevo mundo de una manera correcta y entretenida, y que nos da el primer villano con el que se puede simpatizar, ya que por fin le dan tiempo en pantalla y desarrollan su personaje para conocer sus motivaciones, y además se ajusta bien a las capacidades de su personaje, donde no pelea con la fuerza o su poder, sino con sus artimañas y sus engaños. Espero que os haya gustado, y si no, ponerme a caldo para que se pueda mejorar. Darle al like, suscribiros si queréis seguir viendo más entregas y compartirlo con vuestra gente. Para la próxima haremos un poco de recorrido histórico, ya que por fin llega el Capitán América.